¿Crees que la Amazonia es solo un mar de árboles? Entonces no mires la línea del agua. Aquí existen fronteras invisibles, ríos que pelean sin mezclarse y un océano dulce que invade el Atlántico. Hoy, 13 hallazgos que dan escalofríos incluso a científicos. La mayoría imagina la selva como un lugar compacto, verde, eterno, un decorado. Pero la Amazonia no es un decorado. Es una máquina de agua, calor y vida, que trabaja a una escala tan obscena que tu cerebro se rinde. Y lo peor es que, cuando esa máquina se desajusta, no lo sientes como cambio climático. Lo sientes como si el propio mapa empezara a moverse bajo tus pies. En este recorrido, vamos a desenterrar 13 rarezas reales, 13 fenómenos que parecen historias de fogata, hasta que los ves en una carta científica o en una imagen de satélite. Y al final, entenderás por qué los investigadores dicen que la Amazonia no termina en el suelo. Pero antes de llegar a eso, empecemos con un hecho que parece imposible, porque suena a ciencia ficción, y aún así, ocurre cada día. En el número 13 está la boca de la Amazonia, no una desembocadura normal, una invasión. Piensa en el Amazonas como en una cinta transportadora gigante. Por él, baja tanta agua dulce que cuando llega al Atlántico, no se comporta como un río que se pierde en el mar. Se comporta como un cuerpo que empuja. La corriente sale disparada al océano y crea un penacho, una mancha inmensa de agua dulce y marrón claro que se extiende cientos de kilómetros mar adentro. No es una metáfora, es una capa real, con propiedades distintas, como si el río siguiera existiendo encima del mar. Los marineros lo conocen desde hace siglos. Hay relatos de barcos que, en plena travesía, de pronto podían recoger agua menos salada, sin tocar tierra. La explicación es tan simple como monstruosa. Estás navegando sobre un mar que, por un momento, deja de ser mar. La superficie se vuelve más ligera, más tibia, más de río. Y esa frontera se siente. A veces se ve como una línea de color. Un lado verdoso azul profundo, el otro café, cargado de sedimentos. Dos mundos pegados, separados por una costura móvil. Pero lo inquietante no es el color, es el alcance. Esa lengua de agua dulce altera la vida en el Atlántico. Cambia la salinidad. Cambia cómo se mezclan las capas. Cambia qué especies pueden cruzar y cuáles no. En ciertos momentos del año, el plume puede cubrir un área comparable a países enteros. Como si el Amazonas reclamara un pedazo del océano y dijera, esto también es mío. Desde arriba, en imágenes satelitales, la mancha se ve como una nube extendida sobre el mar, y su borde tiene la forma de un frente meteorológico, ondulado, vivo, siempre cambiando. Y aquí aparece la primera sensación incómoda. La Amazonia no es un lugar, es un sistema que empuja fuera de sí mismo. Lo que pasa en la selva puede terminar afectando a peces, corales y corrientes a cientos de kilómetros, donde nadie ha visto un árbol en su vida. Incluso el plancton responde. Donde llega esa agua cargada de nutrientes, el océano cambia de sabor biológico. Es como si el continente se filtrara en el mar, gota a gota, sin detenerse nunca. Ahora, imagina que estás en un barco pequeño. El aire es pesado. La humedad te pega en la piel, como un trapo mojado. No hay olas grandes, solo una respiración lenta del agua. De pronto, el mar cambia de textura. Las burbujas se comportan distinto. El olor se vuelve más terroso, menos salado. Metes la mano y sientes esa diferencia mínima, casi psicológica, y entiendes que bajo ti no está el océano uniforme que enseñan en la escuela. Está un choque de mundos. Arriba, agua dulce y cálida. Abajo, agua salada y densa. Porque el Amazonas trae algo más que agua. Trae historia geológica pulverizada. Trae hojas, ramas, semillas, restos microscópicos de millones de organismos. Trae el contenido entero de un continente arrastrado hacia el Atlántico. Por eso la mancha no es solo dulce, es nutritiva, espesa, viva. Un derrame continuo, pero de vida. Y también un corredor. Algunos animales aprovechan esa autopista de condiciones distintas para moverse, mientras otros la evitan como si fuese un muro invisible.
como toda frontera viva, tiene un precio. Las especies costeras se adaptan a esa fluctuación. Algunas prosperan, otras colapsan. Hay periodos en que la baja salinidad estresa ecosistemas marinos y otros en que ese pulso alimenta cadenas enteras. La boca del río no es el final. Es un interruptor que enciende y apaga regiones del océano. Y si este es solo el número 13, la primera pieza, piensa en lo que significa. La Amazonia no empieza en el agua, ni termina en el agua. Se proyecta, se expande, invade. Y cuando entiendes eso, la selva deja de parecerte un paisaje y empieza a parecerte una fuerza. No es casualidad que en mapas antiguos, el Amazonas pareciera un monstruo con 1000 brazos. Su desembocadura no desemboca, empuja el mundo. Y cuando un sistema así respira, todo alrededor respira con él. ¿Has visto alguna vez una ola subir un río como si el agua hubiera decidido romper las reglas? En la Amazonia existe un monstruo sonoro que aparece sin pedir permiso. Ruge como un tren y devora orillas enteras. Si estás en el lugar equivocado, no corres, desapareces. En el puesto número 12 está la pororoca. Su nombre suena casi divertido, pero en la práctica es una advertencia, porque no es una ola. Es una invasión del océano río adentro. La mayoría de ríos viven una vida sencilla. Nacen, corren hacia el mar y ahí se disuelven. Pero en la desembocadura del Amazonas y de otros grandes ríos de la región ocurre una pelea de fuerzas. La marea del Atlántico no solo entra, se mete con violencia en el cauce. Y cuando las condiciones se alinean, fase de luna, amplitud de marea, caudal del río, forma del estuario, el mar no avanza en silencio. Se levanta. La pororoca es una ola de marea que viaja contra la corriente. No se forma mar adentro como una ola normal. Nace en la garganta, donde el río se abre, como si el océano empujara una pared de agua hacia adentro. Y esa pared no llega sola. Llega con un rugido. Los testigos la describen como un estruendo continuo, un bramido grave que se oye antes de verla. A veces parece un avión bajo, a veces un convoy de carga. Y el sonido tiene lógica. La pororoca no es una curva elegante. Es un frente turbulento que arrastra troncos, espuma marrón y todo lo que la corriente le entrega. Es el mar raspando el río por dentro. La parte que da miedo no es que exista, es que se mueve, y no es lenta. Puede recorrer kilómetros río arriba, mordiendo las orillas. Donde pasa, el agua golpea con una fuerza capaz de descalzar árboles enteros. La tierra se derrumba como si fuera cartón mojado. Casas de madera, embarcaciones pequeñas, muelles, si están mal ubicados, simplemente dejan de estar. La pororoca no rompe una vez, y ya. Es una presión sostenida que avanza, como una mandíbula. Por eso los ribereños la respetan. Hay zonas donde, cuando se espera pororoca, la gente asegura botes, retira cosas del borde y se aparta. Porque el truco de este fenómeno es su traición. Parece que solo sube la marea, hasta que el río cambia de cara. Imagina que estás en un brazo ancho, agua café, calma engañosa. El aire está quieto, pesado, y el bosque suena lejano. De pronto, el agua empieza a apretar hacia ti. Las burbujas se alteran. La superficie se arruga con un patrón que no coincide con el viento. Y entonces llega el ruido. Un golpe sordo repetido, como tambores gigantes. En segundos, aparece la pared. No es una montaña, pero tampoco es una ola pequeña. Es un frente elevado, blanco por arriba, marrón por dentro, con espuma sucia, que empuja un río entero hacia atrás. Los surfistas, sí, los surfistas, la convirtieron en una obsesión. Algunos viajan para intentar montarla, porque puede durar más que una ola de mar. Kilómetros de recorrido. Pero eso no la vuelve deportiva, la vuelve más peligrosa. Porque en el mar, una ola te tira y te escupe. Aquí, el río no siempre devuelve. Y hay un detalle que convierte a la pororoca en un fenómeno casi cruel. Ocurre donde el agua ya es difícil de leer, en estuarios y brazos que se ramifican, donde la profundidad cambia y el fondo es barro móvil.
Si vuelcas, no caes en agua limpia. K es en un caldo con troncos, raíces, corrientes cruzadas y sedimento que te roba la orientación. No sabes qué es arriba y qué es abajo. Y mientras tanto, el frente sigue avanzando. ¿Y por qué no pasa siempre? Porque la Amazonia, otra vez, funciona como un mecanismo. No basta con que haya marea. Necesitas la marea en el momento exacto, con el río en el caudal exacto, con el canal con la forma exacta. Es un evento que requiere que varias piezas encajen, como una combinación. Cuando encaja, el sistema se enciende y el océano entra como dueño. La pororoca, en el fondo, es la prueba de que el Amazonas no es un río obediente. Es un campo de batalla entre densidades, agua dulce contra agua salada, corriente contra marea, continente contra océano. Y a veces gana el océano. Pero no gana con elegancia, gana con violencia. Así que ya lo sabes, aquí el mar no se queda donde debería. Puede subir por el río como si estuviera reclamando su territorio, y cuando lo hace, lo anuncia con un rugido que ningún humano confunde con otra cosa. Y si esto te parece antinatural, lo siguiente es todavía más raro. En la Amazonia existen dos ríos gigantes que corren pegados, lado a lado, durante kilómetros, y se niegan a mezclarse, como si una pared invisible los separara. Hay un punto en la Amazonia donde el sentido común se rompe. Dos ríos del tamaño de mares interiores se encuentran, y en lugar de convertirse en uno, corren juntos como si alguien hubiera trazado una línea con regla. A un lado, agua oscura como café. Al otro, agua marrón clara, cargada de sedimentos. Y entre ambas, una frontera nítida, fría, silenciosa. En el puesto número 11 está el encuentro de las aguas. El lugar más famoso está cerca de Manaus, donde el Río Negro se encuentra con el Solimoes, que más adelante formará el Amazonas. Desde arriba ya parece raro, pero desde el agua es casi inquietante. Estás en una lancha, avanzando, y de pronto ves que el mundo se parte en dos. La superficie cambia de color como si alguien hubiera vertido tinta en un vaso. Y esa separación no dura unos metros, dura kilómetros. Lo primero que piensas es, bueno, se mezclarán enseguida. Porque así funcionan los ríos. Todo se remueve, se combina, se vuelve una sola cosa. Pero aquí no. Aquí la mezcla se resiste. La línea se mantiene. Y en algunos tramos parece tan estable que podrías imaginarte caminando sobre ella, como si fuese una cicatriz. ¿Por qué pasa? La explicación es física, pero la sensación es de magia. El río Negro trae un agua más oscura, más ligera en términos de sedimentos, y suele ir más caliente y más lenta. Su color viene de materia orgánica disuelta, hojas, restos vegetales, compuestos que tiñen el agua como un té negro. El Solimoes, en cambio, baja con más fuerza, más velocidad y viene cargado de partículas de barro y arena arrancadas de los Andes. Es un agua más densa, más pesada, más turbia. Cuando se encuentran, no es solo agua con agua. Son dos líquidos con distinta temperatura, distinta velocidad y distinta densidad. Y esas diferencias crean una especie de negociación tensa. Uno empuja, el otro resiste. Se forman remolinos, sí, pero el sistema tarda mucho en homogenizarse. La frontera se estira, se ondula, pero no desaparece de inmediato. Y hay otro detalle, que la vuelve todavía más perturbadora. A veces la línea parece viva. En días determinados, se ven pequeñas lenguas, de un color metiéndose en el otro, como dedos que prueban el territorio. Remolinos que nacen justo en la frontera. Espuma que se acumula como si el borde tuviera electricidad. Tú miras y sientes que estás viendo una cosa prohibida. Una pared invisible, construida con agua. Los guías suelen hacer el truco turístico. Paran la lancha justo donde la línea es más clara, meten una mano en cada lado. Te dicen, siente la diferencia. Y sí, se siente. No siempre es un cambio brutal, pero lo notas. Una parte está más cálida, la otra más fresca. Una parte se siente más suave, la otra más gruesa, más pesada. Y el cerebro se queda sin respuestas simples, porque el agua debería ser lo más fácil de mezclar del mundo.
Pero lo que realmente da escalofríos no es el fenómeno en sí, es lo que te sugiere sobre el tamaño de este sistema. Para que dos ríos hagan esto, no estamos hablando de un charco. Estamos hablando de masas de agua tan gigantes que mantienen su identidad como si fueran criaturas separadas, como si cada una tuviera su propio carácter, su propia química, su propia firma. Y te das cuenta de que la Amazonia es un mosaico de mundos superpuestos. Ríos negros, ríos blancos, ríos claros, ríos verdes. No un solo río, un cuerpo compuesto por muchos. Y aquí aparece una idea inquietante. Si el río puede tener fronteras invisibles en la superficie, imagina lo que ocurre debajo, porque bajo esa línea hay capas, corrientes que no ves, lugares donde la densidad cambia, donde el oxígeno cae, donde la vida se concentra o desaparece. Un mismo punto del agua puede ser autopista para un pez y pared mortal para otro. La Amazonia no solo se para por tierra, se para por química. Y todavía hay algo más siniestro. El río Negro, con su agua oscura y ácida, tiene zonas donde la vida parece más silenciosa. Menos mosquitos en ciertos márgenes, menos algas, menos olor a río, como si el agua negra fuera un filtro, un líquido que parece limpio, pero no por pureza, sino por dureza. Esa es la puerta al siguiente punto, porque si el encuentro de las aguas te demuestra que los ríos pueden negarse a mezclarse, el próximo hallazgo te muestra algo que parece aún más antinatural. Un río tan oscuro que parece vacío, y tan ácido que cambia qué criaturas pueden existir dentro. Hay ríos en la Amazonia que parecen hechos de sombra, no por profundidad, no por falta de luz, sino por color. Agua tan oscura que, cuando el sol cae de frente, no se vuelve brillante, se vuelve negra, como si el río absorbiera el día. Y lo más inquietante es que esa negrura no es barro, no es suciedad, no es agua mala en el sentido obvio. Es otra cosa, una receta química que convierte un río en un filtro, y a veces, en un límite para la vida. En el puesto número 10 están las aguas negras. El ejemplo más conocido es el río Negro. Desde lejos ya da una sensación rara. El reflejo del cielo se ve, pero debajo parece no haber fondo. Te acercas a la orilla y no ves lo que en otros ríos ves siempre, ese marrón lechoso de sedimentos. Aquí, el agua tiene una transparencia extraña, pero teñida, como un té cargado, como si alguien hubiera remojado un bosque entero en una taza gigante y la hubiera volcado por kilómetros. ¿De dónde sale ese color? De la selva misma. Hojas, ramas, raíces, frutos, todo cae, se pudre, se descompone. La materia vegetal suelta compuestos que se disuelven en el agua y la tiñen. No son pedacitos flotando. Es como un tinte natural que se mezcla de forma íntima con la corriente. Por eso el río no se aclara, aunque esté limpio. El negro está en el agua, no encima del agua. Y ahí viene el detalle que cambia la sensación de paisaje a sensación de amenaza. Estas aguas suelen ser más ácidas que las aguas blancas cargadas de sedimento. No es que te quemen la piel. No es una acidez de película. Es una acidez silenciosa, constante, lo suficiente para moldear qué especies pueden vivir ahí y cuáles no. Como si el río pusiera reglas invisibles. Tú, sí, tú no. En ciertos tramos, la vida se siente diferente. Hay zonas donde ves menos plantas acuáticas, menos algas, menos ese verde típico. El agua parece más pobre en nutrientes, menos generosa. Es una austeridad química. Y esa austeridad crea un efecto psicológico brutal. El río se siente vacío, aunque no lo esté. Como si te faltara algo familiar. Como si la selva hiciera silencio justo donde debería cantar. Los ribereños te dirán que el agua negra engaña, que parece tranquila, pero no lo es, porque en la Amazonia, cuando un lugar parece demasiado limpio, casi nunca es buena señal. Hay otro fenómeno que alimenta las historias. El agua negra puede ser tan oscura que te roba información, y cuando te roba información, te roba control. Metes el brazo y lo ves desaparecer en pocos centímetros. No distingues una rama sumergida.
No ves si hay un desnivel. No ves si el fondo se va de golpe. No ves si algo se mueve. Y en un ecosistema donde hay cosas que muerden, pinchan, cortan o paralizan, no ver es un riesgo completo. Imagínate una tarde húmeda, sin viento, en un brazo del río. La superficie parece una placa oscura. El sol se refleja, sí, pero el reflejo no te ayuda. Te enceguece. Y debajo, nada. No hay lectura. No hay pista. Solo esa negrura que se traga el mundo. Es el tipo de paisaje que hace que la gente baje la voz sin darse cuenta, como si el lugar fuera una iglesia o una boca abierta. Los científicos lo describen con palabras técnicas: composición orgánica disuelta, química del suelo, drenaje de bosques inundables. Todo correcto. Pero incluso con la explicación, el efecto sigue siendo inquietante, porque el río Negro no solo transporta agua, transporta el extracto del bosque, la esencia de la descomposición, y eso significa que estás navegando sobre un proceso, el ciclo de vida del Amazonas, convertido en líquido. Hay algo más. En aguas negras, muchos insectos y larvas se comportan distinto. La química afecta el desarrollo de algunas especies, las condiciones de reproducción, el tipo de alimento disponible. Por eso, en ciertos márgenes, el ambiente puede sentirse menos plaga que en aguas más turbias. Y cuando un lugar de la Amazonia se siente menos insecto, tu mente se pregunta por qué. Como si el río estuviera defendiendo su propio equilibrio con una barrera invisible. Pero lo más perturbador de las aguas negras es su papel en la arquitectura secreta del sistema. Porque el Amazonas no es una sola corriente, es una suma de personalidades. Hay ríos blancos, cargados de barro, y vida explosiva. Hay ríos claros, más transparentes, y hay estos ríos negros, que se comportan como corredores distintos, con reglas distintas. Donde cambia el tipo de agua, cambia el tipo de selva alrededor. Cambian los peces, cambian los sonidos, cambia incluso el olor del aire. Es como si la Amazonia tuviera zonas con climas internos, no solo en el cielo, sino dentro del agua. Y ahí aparece una idea incómoda. Si el agua puede ser un mapa químico, entonces hay lugares donde el mapa se vuelve una trampa. Porque lo que para un organismo es hogar, para otro es frontera mortal. Y en la Amazonia, cruzar una frontera equivocada no siempre se siente como cruzar una frontera. A veces se siente como nada, hasta que el cuerpo empieza a fallar. La Amazonia tiene un truco cruel. Puede parecer tierra firme, y en realidad ser un océano escondido. Hay bosques enteros que pasan medio año con el agua hasta el pecho de los árboles. No es una inundación anormal, es el calendario. Y cuando entiendes eso, te das cuenta de algo inquietante. Aquí, el bosque no está al lado del río. El bosque es parte del río. En el puesto número 9 está el bosque que se ahoga. Se llama Bárcea e Igapó. Selvas inundables que durante meses quedan sumergidas. La línea entre tierra y agua desaparece y el mapa se vuelve líquido. Donde ayer caminabas, hoy navegas. Donde había sendero, hay corriente. Donde había raíces secas, hay peces. Pero lo verdaderamente extraño no es que se inunde. Lo extraño es que la selva lo espere, lo necesite. Los árboles de estas zonas no son árboles normales, son especialistas. Han evolucionado para sobrevivir con las raíces bajo el agua durante semanas y meses. Algunos ajustan su metabolismo, otros desarrollan formas de respirar en condiciones pobres en oxígeno. El suelo se vuelve una sopa oscura cargada de materia orgánica, y aún así, el bosque no muere. Sigue vivo, como si hubiera aprendido a apagar una parte de sí mismo y encender otra. Y ese cambio estacional crea un mundo doble. En la estación seca, ves un bosque común, troncos, hojas, tierra, insectos, huellas. Pero cuando llega el pulso del agua, todo se transforma en una ciudad sumergida. Los troncos se convierten en columnas, las ramas en túneles, los claros en lagunas. Y entonces aparece el lado inquietante. El bosque inundado tiene sus propios habitantes, y muchos de ellos no quieren que entres.
Porque cuando el agua sube, no solo sube agua, suben rutas, peces que se meten entre los árboles como si fueran calles, depredadores que aprovechan el laberinto, serpientes que se desplazan sin que las veas, rayas y anguilas eléctricas que patrullan como trampas invisibles. Y todo eso ocurre en un lugar donde tú, humano, pierdes tu ventaja principal, el suelo estable. En un río abierto, puedes leer la corriente, puedes intuir profundidad, pero dentro del bosque inundado, todo es confuso. El agua es oscura, el fondo es barro, y los troncos te cortan el camino. Hay raíces escondidas listas para volcar una canoa, enredar un pie, atrapar un remo. Te mueves y no sabes qué es espacio y qué es trampa. Los locales lo dicen sin dramatismo. Hay lugares donde no se entra cuando el agua está alta. No por superstición, por estadística. Y aquí viene lo más inquietante. El agua no solo cambia quién vive ahí, cambia cómo se alimenta el bosque. Cuando se inunda, el bosque recibe sedimentos, nutrientes, restos. Es como si la selva fuera una esponja gigante que se recarga. En esa fase, muchas especies se reproducen, migran, cazan. Hay árboles cuyas semillas dependen del agua. Hay peces que comen frutos caídos directamente de las ramas. Sí, peces comiendo fruta en un bosque submarino, como si el ecosistema hubiera diseñado un intercambio perfecto. Tú me das inundación, yo te doy vida, pero cada sistema perfecto tiene una cara fea. En el bosque inundado, los parásitos tienen ventaja. Hay larvas, microbios, hongos. Hay pequeñas cosas que no ves y que te pueden arruinar el cuerpo. Aquí, el peligro rara vez llega como un rugido. Llega como una picadura mínima, como un corte pequeño que se infecta, como un agua que te entra en una herida, como un contacto que parece inocente. Imagina que estás navegando entre troncos. El silencio es raro, amortiguado por el agua. El aire pesa. La canoa avanza despacio. No hay horizonte, solo paredes de verde y reflejos oscuros. De pronto, algo cae desde arriba. Una fruta, una rama, un sonido. Y tu instinto te dice que no es la fruta. Es la idea de que no estás solo. Que el bosque, cuando se inunda, deja de ser paisaje y se vuelve territorio. Lo más impresionante de todo es el ritmo. No es un desastre puntual. Es un latido, un pulso anual que transforma miles de kilómetros cuadrados. La Amazonia no es estable. Cambia de forma como un organismo. Y cuando el agua sube, el bosque no muere. Cambia de modo. Se convierte en otra cosa. Y eso nos lleva directo al siguiente punto. Porque hay criaturas que dominan este mundo anfibio con una arma que parece imposible. Electricidad. Un golpe invisible en agua turbia que puede apagar tu cuerpo en segundos. En la Amazonia, puedes morir sin ver al depredador. No por dientes, no por veneno. Por un golpe invisible que viaja por el agua como un relámpago silencioso. Una descarga que no duele. Apaga músculos, corta la respiración y te convierte en un objeto flotando en un río que no perdona. En el puesto número 8 está el depredador eléctrico. La selva tiene muchas formas de matar, pero esta es de las más aterradoras porque no parece natural. Electricidad en un animal. Sin cables, sin baterías, sin chispa visible. Solo agua turbia y un cuerpo que funciona como arma. El ejemplo más famoso es la anguila eléctrica. Mucha gente la imagina como una anguila, clásica, fina y resbaladiza. Error. En realidad, es más parecida a un pez alargado, grueso, con una potencia que puede tumbar a un caballo si lo toca en el lugar equivocado. Y lo más inquietante es cómo la usa. La electricidad no es un truco, es su idioma. Para cazar, la anguila no necesita morder primero. Puede enviar una descarga para paralizar a su presa y luego tragársela sin pelea. Para defenderse, puede repetir golpes en ráfaga, como un taser vivo. Y para orientarse, produce señales más débiles, como un radar en la oscuridad. Piensa en eso. En un río donde no se ve nada, ella ve, con electricidad. Ahora imagina el escenario real en el que esta criatura se vuelve una pesadilla. Agua oscura. Fondo de barro. Raíces sumergidas. Tú entras, tal vez caminando cerca de la orilla, tal vez con el agua a la cintura. No ves tus propios pies. Y de pronto sientes algo raro.
una contracción involuntaria, como un latigazo en la pierna. Un segundo después, el cuerpo responde sin pedir permiso. Músculos que se endurecen, manos que se abren, respiración que se corta. No es un dolor limpio, es pérdida de control. Si estás en tierra, caes. Si estás en agua, el problema no es la descarga en sí. El problema es lo que ocurre después, porque una descarga fuerte puede descoordinarte lo suficiente como para que tragues agua, te golpees contra una raíz, te hundas en barro, entres en pánico. Y en un lugar así, el pánico es la segunda arma. La primera te apagó el cuerpo, la segunda te apaga la cabeza. Hay algo más que vuelve esto todavía más inquietante. La anguila es inteligente en su violencia. No siempre dispara al máximo. Puede medir la situación. Puede usar una descarga corta para probar. Puede repetirla si ve que sigues moviéndote. Y en aguas poco profundas, donde el espacio se reduce, puede aprovechar la ventaja del contacto. El agua conduce. El río se vuelve cable. Pero no es el único peligro eléctrico. En muchos afluentes hay rayas de agua dulce, planas, silenciosas, camufladas bajo arena y sedimento. No te buscan, no te persiguen, solo están ahí. Y ese detalle las hace perfectas como trampa. Tú no las ves, ellas sienten vibraciones. Y si las pisas, reaccionan con lo que tienen. Una cola con espina, como un cuchillo, capaz de perforar carne con facilidad. No es electricidad. Es una herida profunda, sucia, que en la selva puede convertirse en un desastre. La Amazonia tiene esa lógica cruel. Lo que no se ve, manda. Y hay una razón por la que este punto encaja con los anteriores. Ríos negros, bosques inundados, fronteras que no se mezclan. Todo eso crea lugares donde tu vista no sirve, donde el agua es una pantalla. En esos lugares, la naturaleza premia a quien no depende de ojos, y la anguila eléctrica es la reina de ese mundo. Navega por señales invisibles y convierte la oscuridad en ventaja. Los habitantes locales respetan esa regla de forma instintiva. Hay zonas donde antes de meter un pie, prueban el fondo con un palo. No por superstición, por memoria. Porque en la Amazonia, el agua calma puede esconder un interruptor. Y si la electricidad te parece el colmo de lo imposible, espera al siguiente hallazgo. Porque hay criaturas aún más pequeñas que no te apagan con voltaje, sino con algo mucho peor. Se meten en tu cuerpo, entran donde no deberían entrar, y convierten un río en una pesadilla íntima. Hay terrores de la Amazonia que suenan a leyenda porque nadie quiere describirlos en voz alta. No te persiguen, no rugen, no se anuncian, solo esperan. Y cuando te equivocas, la selva no te mata desde fuera, te invade desde dentro. En el puesto número 7 está el lado más íntimo y desagradable del río: los parásitos. La Amazonia no es peligrosa porque tenga un monstruo final. Es peligrosa porque está llena de pequeñas cosas que no parecen nada, hasta que ya es tarde. Y el miedo aquí tiene un nombre que se ha vuelto mito: el candirú. Se le conoce como pez vampiro. Es pequeño, delgado, y su fama es tan grotesca que muchos creen que es puro cuento. La historia popular dice que puede meterse en el cuerpo de una persona cuando ésta orina en el agua, atraído por el flujo, y alojarse donde no debería. Esa imagen se volvió una pesadilla colectiva, repetida durante décadas. La realidad es más compleja, y por eso asusta. En la Amazonia existen peces y organismos que detectan señales químicas con precisión: sangre, orina, tejidos dañados. El agua no es neutral, es un campo de información. Y cuando hay una herida, por mínima que sea, el río lo sabe. Para ti es un rasguño. Para el ecosistema es una señal luminosa. Por eso los ribereños tienen reglas que parecen exageradas, pero son pura supervivencia. No entrar al agua con cortes, no bañarse en ciertos brazos, no quedarse quieto demasiado tiempo, no hacerlo en horas específicas. Porque en aguas cálidas y cargadas de vida, un cuerpo humano es un accidente esperando ocurrir. Y el candirú no es el único nombre en esta lista.
Hay sanguijuelas de agua dulce. Algunas son pequeñas y discretas. Otras se pegan en lugares donde no las sientes hasta que sales y ves sangre. No matan, pero abren la puerta. Una mordida es una herida, y una herida en la selva es una invitación a infecciones. Hay larvas que se desarrollan en tejidos si no limpias una picadura. Hay moscas que depositan huevos. Hay bacterias en agua estancada que convierten una herida mínima en una infección seria. La Amazonia castiga la confianza. Te recuerda que el agua no es piscina, es un caldo vivo. Y el peor truco del río es psicológico. Parece amable. El agua corre. El sol pega. Te da calor. Te quieres refrescar. Te metes. Y durante un minuto, todo está bien. No duele nada. No pasa nada. Y ese es el engaño. Muchos peligros aquí no te dan un aviso espectacular. No hay momento película. Hay consecuencias. Imagina a alguien que se baña en un brazo tranquilo, lejos de todo. Sale, se seca, se ríe. Horas después, empieza una incomodidad. Al día siguiente, dolor. Al tercer día, fiebre. La selva no siempre te cobra en el momento. Te cobra después, cuando ya estás lejos del agua y crees que ganaste. Y aún así, lo más inquietante no es el dolor, es la sensación de invasión. Porque el miedo real en la Amazonia no es me muerde un animal grande. Es algo pequeño se mete y no sale. Es la idea de perder el control de tu propio cuerpo por un error de segundos, por un gesto normal, por una confianza básica. Ese tipo de miedo es distinto. Te deja pensando incluso cuando estás seco. Los científicos pueden debatir cuánto es mito y cuánto es incidencia real. Pero hay algo que no se debate. El río está lleno de vida especializada en aprovechar oportunidades. Y un humano en el agua es una oportunidad, no por maldad, sino por mecánica. Y aquí conectamos con el siguiente punto, porque hay criaturas que convierten esa mecánica en una escena de horror colectivo. Cuando el agua cambia de estado, y de pronto, un grupo entero de peces entra en modo mordida, no por hambre normal, sino por una combinación de estrés, sequía, calor y supervivencia. La Amazonia tiene momentos en que el río se transforma en una máquina de carne. Hay un momento en la Amazonia en que el río deja de ser agua y se convierte en una máquina. No porque cambie de color, ni porque suba de nivel. Cambia porque de repente la vida dentro entra en un modo distinto, un modo de supervivencia brutal. Y en ese modo, el agua puede volverse una trituradora. En el puesto número 6 está el mito más famoso del planeta, pero con un giro real. Las pirañas. Todos han escuchado la historia. Te caes y en segundos no queda nada. Hollywood lo convirtió en caricatura. Pero el problema con las pirañas no es la fantasía. El problema es que la realidad, en ciertas condiciones, puede parecerse demasiado a la fantasía. Primero, lo básico. La mayoría del tiempo, las pirañas no son ese demonio de película. Son peces que comen de todo. A veces cazan. Muchas veces carroñean. Viven en ríos, lagunas, brazos lentos, y su comportamiento depende del lugar, la estación y la presión del ecosistema. En un río grande y con recursos, suelen evitar a humanos. Les conviene. El humano es grande, impredecible y no vale el riesgo. Entonces, ¿por qué existen historias tan oscuras? Porque la Amazonia tiene un botón rojo. La temporada seca. Cuando el agua baja, el sistema se comprime. Lagunas que antes eran inmensas se convierten en charcos cálidos. Brazos que eran profundos se vuelven canales estrechos. El oxígeno en el agua puede caer. La temperatura sube. Los peces quedan atrapados, apretados, nerviosos. Y ahí, la lógica cambia. En un espacio pequeño, cualquier herida es una alarma. Cualquier sangre es un faro. Cualquier pez débil es una oportunidad. Y una oportunidad, en un lugar con cientos o miles de bocas cerca, puede convertirse en un evento rápido. No por maldad, sino por matemática. La piraña no necesita ser un monstruo individual. El monstruo es el grupo en un ambiente apretado. Los biólogos lo explican con dinámica de alimentación. Si una empieza, otras responden. El estímulo se amplifica. No es una mente colmena mística, pero se parece.
Un movimiento brusco, una presa que se debate, sangre en el agua, y el comportamiento se contagia como una chispa en pasto seco. Ahora imagina la escena en la peor combinación posible. Un brazo de agua bajo, casi estancado, calor pegajoso, silencio de tarde. Te metes hasta las rodillas, piensas que es poco profundo, que es seguro. No ves el fondo porque el sedimento lo enturbia. Das un paso, te cortas con una rama oculta o una concha. No es grave, es una línea roja mínima. Te ríes, pero el río no se ríe, porque en el agua esa línea roja no es pequeña. Es un mensaje químico que se expande. Al principio no pasa nada, luego sientes un toque, como si una hoja rozara tu piel. Otro toque. Y entonces el miedo aparece, porque el toque no es hoja, es prueba, y la prueba se vuelve mordida. La mordida de una piraña no siempre es arrancar un pedazo, como en la leyenda. A veces es una mordida rápida, defensiva o de exploración. Pero si el ambiente está en modo hambre y competencia, una mordida llama a otra, y ahí el cuerpo humano, que no está diseñado para moverse con precisión en agua turbia, entra en desventaja. Lo más aterrador de las pirañas no es que sean invencibles, es que son invisibles hasta el momento exacto. No ves un tiburón, no ves una serpiente grande, ves agua normal. Y de pronto tu piel registra una decisión colectiva. Y sí, hay casos documentados de ataques a animales y a personas, especialmente en periodos de sequía extrema, cuando el estrés ecológico es alto. Muchas veces no es que el río sea agresivo, es que el río está apretado. Y cuando un sistema se aprieta, se vuelve peligroso. Los locales conocen esto con una claridad fría. Hay lugares donde no se entra en ciertos meses. Hay lagunas donde se evita nadar cuando el agua baja. Y no se trata solo de pirañas. Cuando el agua baja, todo se concentra. Parásitos, bacterias, depredadores. La selva reduce el espacio y aumenta el riesgo. Lo más inquietante es que la Amazonia, igual que la Pororoca, tiene temporadas en las que cambia de carácter. Hay un modo húmedo y un modo seco, un modo expansión y un modo compresión. Y en el modo compresión, el río deja de ser un paisaje, se vuelve una prueba. Y esto nos lleva al siguiente punto, porque si las pirañas son el miedo popular, el próximo hallazgo es el miedo científico, un organismo que literalmente programa el comportamiento de otro. No te muerde, no te persigue, te reescribe. Hay una forma de terror en la Amazonia que no tiene colmillos ni garras. Es peor, porque es inteligente sin pensar. No te persigue, te programa. Convierte a un animal en un dron biológico, lo obliga a caminar a su propia muerte y lo usa como pedestal para reproducirse. Y todo esto ocurre encima de nuestras cabezas, todos los días, sin que nadie lo note. En el puesto número 5 está el zombi real de la selva, el hongo que controla insectos. En fotos, parece una broma. Una hormiga clavada a una hoja, inmóvil, con un tallo saliéndole de la cabeza como una antena. Pero si entiendes el proceso, se te va la sonrisa. Porque no es una escena rara, es un mecanismo repetido millones de veces. Un ciclo perfecto de control. Funciona así. En la selva hay hongos parásitos especializados. Sus esporas flotan en el aire y caen como polvo invisible. Una hormiga pasa, se roza con una superficie y sin saberlo, se contamina. La espora se adhiere, germina y empieza a invadir el cuerpo. No como una infección simple, sino como una ocupación silenciosa. Se multiplica dentro, se extiende, usa el insecto como alimento. Y llega un momento en que el hongo necesita algo más que carne. Necesita posición. Ahí empieza lo inquietante. La hormiga deja su rutina normal. Abandona el camino del hormiguero. Sube. Camina hacia una altura específica en el bosque, como si obedeciera una orden. No es azar. No es se perdió. La hormiga busca el punto perfecto. Ni muy alto, ni muy bajo. Con humedad y temperatura adecuadas. Un lugar donde el hongo pueda crecer y dispersar esporas con máxima eficiencia. Cuando llega, hace algo todavía más aterrador.
muerde. Muerde el borde de una hoja o una nervadura y se queda ahí, clavada. Esa mordida se conoce como la mordida de la muerte. Los músculos se quedan rígidos, la hormiga se apaga y el hongo toma el control final. Desde el interior, termina de consumirla y luego construye su salida. Un tallo que perfora el cuerpo y emerge hacia afuera para lanzar nuevas esporas. La hormiga ya no es una hormiga, es una plataforma. Lo que da escalofríos es pensar en la precisión. Este hongo no solo mata, ajusta el comportamiento de la víctima para optimizar su propio éxito, como si supiera meteorología, como si conociera el mapa invisible de humedad y circulación de aire del bosque. Y lo hace sin cerebro, sin intención, sin pensamiento. Pura biología refinada por millones de años. Puro algoritmo. La Amazonia está llena de estas cosas, estrategias que parecen diseño. Y aquí es donde esto se vuelve más inquietante que un simple dato curioso. Porque cuando ves una hormiga zombie, no estás viendo una rareza. Estás viendo una prueba de que la selva no es un lugar donde cada criatura vive para sí. Es un tablero de control cruzado, donde organismos enteros se usan como herramientas. La selva no solo contiene vida, contiene mecanismos. Imagínate caminar por un sendero bajo la copa. Todo es verde, húmedo, pesado. No pasa nada especial. Pero si levantases la mirada y supieras qué buscar, verías pequeñas tragedias por todas partes. Insectos fijados a hojas, cuerpos con tallos, antenas naturales brotando como señales. Es un cementerio vertical, discreto, funcionando como fábrica. Y lo peor es que este tipo de control no se queda solo en hormigas. Hay parásitos que cambian el comportamiento de peces. Hay organismos que alteran cómo se mueven ciertos insectos para que sean devorados por el depredador correcto. Hay cadenas de manipulación tan complejas que parecen conspiración, pero son solo biología. En el contexto de nuestra lista, este punto es importante por una razón. Te rompe la idea de naturaleza inocente. Te muestra que aquí, el poder no siempre es tamaño. A veces el poder es control. Y el control puede venir de algo que no ves, que no suena, que no tiene ojos. Después de esto, te cuesta mirar la selva igual porque te das cuenta de que, en la Amazonia, incluso tu libertad como organismo es una ilusión. Si la biología pudo convertir una hormiga en marioneta, ¿qué otras reglas ocultas están operando en silencio? Y eso nos lleva al siguiente hallazgo, que suena a arma. Un árbol que no solo es venenoso o irritante, es explosivo. Un árbol que literalmente dispara. Hay árboles en la Amazonia que te envenenan si los tocas, otros que te queman con su savia, otros que te intoxican solo con el humo. Pero existe uno que parece una broma macabra de la naturaleza. No necesita perseguirte, no necesita morderte. Simplemente, dispara. En el puesto número 4 está el árbol explosivo. Su apodo en varios lugares es tan directo que da risa nerviosa. El árbol dinamita. Y la primera vez que lo escuchas, no te lo crees, porque suena a exageración de selva, hasta que alguien te explica el mecanismo y entiendes que no hay metáfora, hay balística. Este árbol produce frutos que, al madurar y secarse, se convierten en pequeñas bombas de tensión. Por dentro, la estructura del fruto se endurece y acumula energía, como un resorte apretado al máximo. Y un día, cuando la presión interna alcanza su límite, el fruto estalla. No se abre, explota. El estallido es seco, brutal, como un disparo, un golpe que en el silencio del bosque suena como un tiro real. Y con ese estallido, el árbol lanza sus semillas como proyectiles. No las deja caer, las escupe. Algunas semillas salen con tanta fuerza que pueden viajar decenas de metros. Y lo más perturbador es pensar que no son polen microscópico, son semillas duras, pesadas para su tamaño, como pequeñas piedras. Eso significa que si estás cerca, puedes llevarte un impacto serio. En la cara, en un ojo, en la piel. Nadie va por la selva esperando que un árbol le dispare desde la nada. Lo más perverso del asunto es que ni siquiera necesitas estar tocando el árbol. Puedes estar caminando y de pronto escuchar el estallido.
Un segundo antes, no había nada. Un segundo después, el bosque te recordó que aquí, la reproducción también puede ser violencia. ¿Y por qué un árbol querría hacer eso? Porque la Amazonia es competencia pura. Luz, espacio, suelo, nutrientes. Todo es pelea. Si dejas tus semillas caer a tus pies, compites contigo mismo. Creas un círculo de hijos que mueren a la sombra del padre. En cambio, si lanzas las semillas lejos, conquistas territorio. Es una estrategia brillante y aterradora. El árbol convierte la física en arma. Y aquí viene lo que le da un tono aún más siniestro. Este disparo no es el único peligro. La savia de algunos de estos árboles es irritante o tóxica. Es decir, el mismo organismo que lanza semillas como balas puede castigarte si lo cortas o lo quemas, como si la selva hubiera diseñado una planta con doble defensa, a distancia y al contacto. Imagina el momento real. Estás bajo la copa, el aire es caliente, húmedo y los sonidos se mezclan. Insectos, hojas, agua lejana. Te acostumbras al ritmo. Tu mente se relaja un poco. Y entonces, ¡pah! Un estallido seco. Te congelas. Instinto puro. ¿Fue un arma? ¿Fue una rama? ¿Fue un animal? Te giras, miras alrededor. Y no ves nada. Solo verde. Y esa incertidumbre es lo que lo vuelve terrorífico. Porque la selva no te explica sus reglas. Solo te muestra, a golpes, que las tiene. En algunas zonas, los guías te dicen que no te detengas bajo ciertos árboles, cuando es temporada de frutos maduros. No por mala suerte, sino porque el bosque puede soltarte un proyectil sin aviso. Y eso, en un lugar donde una herida pequeña puede convertirse en infección, es suficiente para que un estallido natural sea un problema serio. Este punto también revela otra cosa. La Amazonia es un ecosistema donde la violencia no es excepción, es herramienta. Un árbol no siente odio, pero su estrategia es agresiva. Y si la reproducción de una planta ya puede sonar como un arma de fuego, imagina lo que hacen los hongos, los insectos y los depredadores con estrategias mucho más directas. Y lo siguiente va por el mismo camino, pero con un giro más inquietante. La selva puede brillar. Hay lugares donde la oscuridad no es negra, sino azulada, verdosa, como si el suelo respirara luz. Belleza pura, sí, pero belleza que te pone en alerta, porque en la Amazonia, lo bonito casi nunca es inocente. Hay noches en la Amazonia en que el bosque parece apagarse, y luego, de repente, el suelo responde. No con sonido, con luz. Una luz fría, tenue, casi imposible, como si alguien hubiera dejado brasas verdes escondidas bajo las hojas. Te acercas y entiendes la idea que da miedo. Aquí incluso la oscuridad puede estar viva. En el puesto número 3 está el bosque que brilla. No es un efecto de cámara. No es fosforescencia mágica. Es bioluminiscencia. Organismos que producen luz como parte de su química. Y cuando ocurre en la selva, no se siente como un fenómeno bonito. Se siente como si el lugar te estuviera mirando. La versión más conocida en el mundo son luciérnagas, o el plancton luminoso del mar. Pero en la Amazonia, el brillo puede venir de algo mucho más inquietante. Hongos. Hay especies de hongos que crecen en troncos podridos, raíces muertas, madera húmeda. De día son casi invisibles, pequeñas formas pálidas escondidas en el caos de hojas y musgo. Pero de noche, en condiciones correctas, emiten una luz verdosa o azulada. No ilumina como una lámpara. Es un resplandor bajo, constante, como una señal. Y el impacto psicológico es brutal. Porque la selva no tiene líneas rectas, no tiene horizonte, no tiene seguridad visual. Por la noche, tu cerebro se aferra a cualquier punto de referencia. Y cuando el primer punto de referencia es algo que no debería existir. Un hongo que brilla. Tu instinto no lo interpreta como ciencia, lo interpreta como advertencia. En ciertos lugares, ese brillo puede aparecer en racimos, varios puntos dispersos entre árboles, un tronco caído con manchas luminosas, un grupo de setas como pequeñas lámparas orgánicas. Y entonces, pasa algo. Empiezas a ver patrones donde no los hay. Crees que el brillo se mueve. Crees que te rodea.
crees que hay ojos. Y en la Amazonia, creer que hay ojos es suficiente para que tu cuerpo entre en alerta total. ¿Por qué brillan? No hay una respuesta única aceptada para todas las especies, pero hay hipótesis fuertes. Una de ellas, atraer insectos. La luz funciona como anzuelo. Los insectos se acercan, entran en contacto con el hongo y ayudan a dispersar esporas. Otra idea, el brillo es un subproducto químico de procesos metabólicos relacionados con la descomposición de madera. En ambos casos, el resultado es el mismo. El bosque convierte la podredumbre en señal. Y eso, en términos humanos, es casi un insulto a la lógica. Lo que se muere en la selva no se apaga, se transforma y a veces se enciende. Pero los hongos no están solos. En la Amazonia también hay larvas luminosas, pequeños organismos que brillan desde el suelo o desde paredes húmedas de cuevas y barrancos. En lugares específicos, el techo puede parecer un cielo estrellado, dentro de la tierra. Luces minúsculas suspendidas, como si el bosque hubiera guardado una constelación en un agujero. Suena hermoso, sí, hasta que recuerdas por qué lo hacen. Para atraer, para cazar, para sobrevivir. La selva usa la belleza como trampa. Y aquí está el detalle que da escalofríos. La bioluminiscencia en un ambiente como este no es extra. Es una herramienta más en un lugar donde todo compite. Si de día compiten por luz del sol, de noche compiten por atención. Y cuando un organismo puede fabricar luz en la oscuridad total, obtiene un poder extraño. Decide hacia dónde miran otros. Imagínate caminando en una noche sin luna. El dosel tapa las estrellas. El aire es espeso. Cada sonido parece cercano. No ves más allá de tu linterna. Y entonces, fuera del haz, aparece un brillo suave, verde, quieto. Tu linterna lo toca y la luz casi lo mata. Se vuelve normal, aburrido. Pero cuando apartas el haz, vuelve a brillar. Es como si el bosque tuviera interruptores. Y si esto ya te parece raro, lo siguiente es directamente imposible. Una zona amazónica donde el agua está tan caliente que parece hervir. No en un geyser turístico, no junto a un volcán, en plena selva. Agua que cocina, agua que mata por temperatura. Hay un lugar en la Amazonia donde el agua no refresca, te quema. Un lugar donde la selva, en vez de sudar humedad, exhala vapor. Y lo más inquietante es que no hay un volcán a la vista. No hay cráteres, no hay lava, no hay geyser turístico. Solo selva. Y un río que parece estar hirviendo por decisión propia. En el puesto número 2 está el río que hierve. En la región amazónica de Perú existe un tramo de agua conocido por locales y algunos investigadores como un río extremadamente caliente, capaz de escaldar. No es agua tibia, no es agradable para bañarse. Es agua en un rango de temperatura que puede cocinar a un animal pequeño si cae dentro y no sale. Un error ahí no te deja herida, te deja piel. La escena es absurda. Caminas entre árboles gigantes, lianas, sombra verde. Escuchas insectos, pájaros, hojas. El aire es el típico de selva. Caliente, pegajoso, vivo. Y de pronto aparece un cauce. Te acercas esperando el alivio. El sonido familiar del agua fresca. Pero el aire alrededor cambia. Huele distinto. Se siente más pesado. Como baño de vapor. La superficie del agua emite un calor que no debería existir en un bosque. Y ahí entra la pregunta que vuelve esto perturbador. ¿De dónde sale esa energía? En la mente de cualquiera, agua hirviendo significa una cosa: actividad geotérmica intensa. Volcanes, fallas calientes, cámara magmática. Pero en esa zona no hay un volcán gigante al lado del río como para explicarlo de forma simple. Esa falta de explicación sencilla es lo que lo convierte en un punto perfecto de nuestra lista. Parece un error del mapa. La hipótesis más inquietante es la más probable en este tipo de anomalías. El calor viene de abajo, pero no en forma de lava visible. Puede venir de aguas subterráneas que se calientan en profundidad y emergen por fracturas y manantiales, alimentando el río con un aporte constante de calor, como si el suelo tuviera tuberías naturales.
como si la selva estuviera sentada sobre un sistema oculto de circulación térmica. Y lo que da miedo no es la teoría, es el efecto, porque un río así rompe una regla básica del instinto humano. Si hay agua, hay seguridad. Aquí, el agua es trampa, te promete alivio y te entrega castigo. Y en la Amazonia, donde todo lo que parece fácil suele esconder algo, este río es la metáfora perfecta. El camino más lógico puede ser el más peligroso. Los relatos de gente que se acerca describen lo mismo. El agua puede estar tan caliente que las hojas que caen dentro se ablandan rápido, como si se cocieran. El vapor sube en zonas, y si metes la mano por curiosidad, la retiras con reflejo inmediato. No por está caliente, por esto está mal. Piensa en lo que implica para la vida alrededor. Un río normal es corredor de animales, fuente de bebida, hábitat. Un río hirviendo es un filtro brutal. Muchas criaturas no pueden cruzarlo, o no pueden vivir dentro. Se convierte en una frontera térmica. Y las fronteras, en la Amazonia, siempre crean historias. Lugares donde nadie entra, donde algo protege, donde el agua está embrujada. No porque haya magia, sino porque el cuerpo humano interpreta el calor extremo como señal de muerte. Y lo más inquietante, si este río existe, significa que la Amazonia tiene más secretos bajo la piel de los que pensamos. No solo química, no solo biología, también energía. Porque cuando un punto del bosque puede producir calor suficiente para convertir agua en amenaza, entiendes que la selva no es solo vida, es geología viva, mezclada con biología. Capas de procesos superpuestos, muchos invisibles, todos poderosos. Este punto, el número 2, nos deja con una sensación clara. Estamos mirando la Amazonia como si fuera solo árboles y animales. Y no lo es. Es un sistema que también se conecta con el interior del planeta. Y ahora llegamos al final. El número 1 no está en el suelo. Está encima de tu cabeza. Es la revelación que hace que todo lo anterior encaje. Porque la Amazonia tiene ríos que no son de agua líquida, sino de vapor. Ríos en el cielo, tan grandes que se ven desde el espacio, y que deciden cuándo llueve y cuándo no en medio continente. Lo más aterrador de la Amazonia no es lo que vive en el agua, ni lo que brilla en la noche, ni siquiera lo que te puede paralizar. Lo más grande, lo que realmente manda, está arriba, invisible, y aún así, mueve países enteros. La selva tiene ríos en el cielo. En el puesto número 1 está el fenómeno que se ve desde el espacio y que durante siglos nadie entendió de verdad. Los ríos voladores. Suena poético, pero es literal. La Amazonia no es solo un bosque, es una fábrica de vapor. Cada árbol funciona como una bomba. Absorbe agua del suelo y la libera a la atmósfera a través de sus hojas. Miles de millones de árboles haciendo lo mismo, día tras día. El resultado es una cantidad monstruosa de humedad lanzada al aire, como si el bosque estuviera evaporando un océano escondido. Esa humedad no se queda flotando sin rumbo. Se organiza. En la atmósfera se forman corredores de vapor, masas de aire cargadas de agua que viajan como autopistas invisibles. Por eso los llaman ríos, porque se mueven en dirección, con flujo, con volumen, con continuidad. No los ves como una corriente transparente, pero los puedes medir, rastrear, mapear. Y cuando los mapas aparecen, entiendes la escala. Esos ríos voladores transportan tanta agua que en ciertos momentos equivalen a ríos gigantes del mundo, solo que suspendidos sobre la tierra. Y aquí viene lo que da escalofríos. Esos ríos deciden quién recibe lluvia. Cuando el flujo está sano, la humedad se desplaza y alimenta lluvias en regiones enormes. No solo en el Amazonas, más lejos, mucho más lejos. Hay zonas que dependen de ese vapor para sus temporadas de lluvia, para agricultura, para ríos menores, para represas, para vida cotidiana. Es un sistema de respiración continental. La selva inhala del suelo y exhala al cielo, y el cielo reparte. Ahora mira el lado oscuro. Si talas el bosque, no solo pierdes árboles, pierdes bombas de agua, pierdes la fábrica. Menos árboles significa menos vapor. Menos vapor
significa ríos voladores más débiles. Y ríos voladores más débiles significa que, en algún punto del continente, la lluvia se rompe. No desaparece de golpe como en una película. Empieza a fallar. Llega tarde. Llega rara. Llega menos. Se vuelve impredecible. Y la Amazonia tiene una amenaza más. El punto de no retorno. Los investigadores llevan años advirtiendo que, si el sistema pierde demasiada cobertura forestal, puede entrar en un cambio de estado. La selva húmeda no se sostiene solo por estar en el trópico. Se sostiene porque se fabrica su propia humedad. Si rompes esa fábrica, el bosque se seca. Y un bosque más seco se quema más fácil. Y un bosque que se quema pierde más árboles. Y con menos árboles, hay menos humedad. Es un círculo vicioso. La selva, en ese escenario, deja de ser selva. Se convierte en otra cosa. Una sabana más seca, menos densa, con menos capacidad de producir lluvia. Y eso no sería solo una tragedia local. Sería un cambio en el motor de agua de un continente. Por eso este punto es el número 1. Porque de pronto todo lo anterior se alinea. La mancha de agua dulce en el Atlántico. La pororoca. Los ríos que no se mezclan. Las aguas negras. El bosque que se inunda. La electricidad. Los parásitos. El modo de sequía. La selva que brilla. El río que hierve. Todo eso son síntomas de una misma verdad. La Amazonia es un sistema físico, biológico y atmosférico a escala absurda. No es un paisaje, es una máquina. Y ahora, la parte que sorprende, la que cambia el chip. Cuando hablas de salvar la Amazonia, no estás hablando de salvar árboles bonitos o animales exóticos. Estás hablando de proteger una infraestructura natural que mueve agua por el aire y distribuye lluvia como si fuera un órgano. Si ese órgano falla, no falla solo un lugar, falla la estabilidad. Así que sí, la Amazonia tiene ríos que no se ven, ríos que cruzan el cielo, ríos que sostienen estaciones, cultivos, ciudades, y que, si se debilitan, cambian el mapa sin necesidad de terremotos. La selva no es silenciosa, solo que su voz más grande no se oye, se siente en la lluvia. Escribe en comentarios cuál de estos 13 hallazgos te dejó más inquieto. Y si este viaje te cambió la forma de ver la Amazonia, deja tu like. Nos vemos en el próximo video.